El hombre mediocre, sección 11, capítulo 3. Los valores morales. 2. El hombre honesto. 3. Los tránsfugas de la honestidad. Esta es una obra del maestro José Ingenieros. 2. El hombre honesto. La mediocridad moral es impotencia para la virtud, la cobardía para el vicio. Si hay mentes que parecen maniquíes articulados con rutinas, abundan corazones semejantes a monglofieras infladas de prejuicios. El hombre honesto puede temer el crimen sin admirar la santidad. Es incapaz de iniciativa para entrambos. La garra del pasado hácele el corazón, estrujándole en germen todo anhelo de perfeccionamiento futuro. Sus prejuicios son los documentos arqueológicos de la psicología social, residuos de virtudes crepusculares, supervivencias de morales extinguidas. Las mediocracias de todos los tiempos son enemigas del hombre virtuoso. Prefieren al honesto y lo encumbran como ejemplo. Hay en ello implícito un error o mentira que conviene disipar. Honestidad no es virtud, aunque tampoco sea vicio. Se puede ser honesto sin sentir un afán de perfección. Sobra para ello con no ostentar el mal, lo que no basta para ser virtuoso. Entre el vicio, que es una acra, y la virtud, que es una excelencia, fluctúa la honestidad. La virtud eleva sobre la moral corriente. Implica cierta aristocracia del corazón, propia del talento moral. El virtuoso se anticipa a alguna forma de perfección futura y le sacrifica los automatismos consolidados por el hábito. El honesto, en cambio, es pasivo, circunstancia que le asigna un nivel moral superior al vicioso, aunque permanece por debajo de quien practica activamente alguna virtud y orienta su vida hacia algún ideal. Limitándose a respetar los prejuicios que le asfixian, mide la moral con el doble decímetro que usan sus iguales, a cuyas fracciones resultan irreductibles las tendencias inferiores de los encanallados y las aspiraciones conspicuas de los virtuosos. Si no llegara a asimilar los prejuicios hasta saturarse de ellos, la sociedad le castigaría como delincuente por su conducta deshonesta. Si pudiera sobreponérseles, su talento moral ahondaría surcos dignos de imitarse. La mediocridad está en no dar escándalo ni servir de ejemplo. El hombre honesto puede practicar acciones cuya indignidad sospecha, toda vez que a ello se sienta constreñido por la fuerza de los prejuicios, que son obstáculos con que los hábitos adquiridos estorban a las variaciones nuevas. Los actos, que ya son malos en el juicio original de los virtuosos, pueden seguir siendo buenos ante la opinión colectiva. El hombre superior practica la virtud tal como la juzga, eludiendo los prejuicios que acoyundan a la masa honesta. El mediocre sigue llamando bien a lo que ya ha dejado de serlo, por incapacidad de entrever el bien del porvenir. Sentir con el corazón de los demás equivale a pensar con cabeza ajena. La virtud suele ser un gesto audaz, como todo lo original. La honestidad es un uniforme que se endosa resignadamente. El mediocre teme a la opinión pública con la misma obsecuencia con que el zascandil teme al infierno. Nunca tiene la osadía de ponerse en contra de ella, y menos cuando la apariencia del vicio es un peligro íncito en toda virtud no comprendida. Renuncia a ella por los sacrificios que implica. Olvida que no hay perfección sin esfuerzo. Solo pueden mirar al sol de frente los que osan clavar su pupila sin temer la ceguera. Los corazones menguados no cosechan rosas en su huerto por temor a las espinas. Los virtuosos saben que es necesario exponerse a ellas para recoger las flores mejor perfumadas. El honesto es enemigo del santo, como el rutinario lo es del genio. A este le llama loco y al otro lo juzga amoral, y se explica. Los mide con su propia medida, en que ellos no caben. En su diccionario, cordura y moral son los nombres que él reserva a sus propias cualidades. Para su moral de sombras, el hipócrita es honesto. El virtuoso y el santo, que la exceden, parécenle amorales, y con esta calificación les endosa veladamente cierta inmoralidad. Hombres de pacotilla, diríanse hechos con retazos de catecismos
y con sobras de vergüenza. El primer oferente los puede comprar a bajo precio. A menudo mantiénense honestos por conveniencia, algunas veces por simplicidad. Si el prurito de la tentación no inquieta su tontería, enseñan que es necesario ser como los demás. Ignoran que solo es virtuoso el que anhela ser mejor. Cuando nos dicen al oído que renunciemos al ensueño e imitemos al rebaño, no tienen valor de aconsejarnos derechamente la apostatía del bien del propio ideal para sentarnos a rumiar la merienda común. La sociedad predica: no hagas mal y serás honesto. El talento moral tiene otras exigencias. Persigue una perfección y serás virtuoso. La honestidad está al alcance de todos. La virtud es de pocos elegidos. El hombre honesto aguanta el yugo a que le uncen sus cómplices. El hombre virtuoso se eleva sobre ellos con un golpe de ala. La honestidad es una industria. La virtud excluye el cálculo. No hay diferencia entre el cobarde que modera sus acciones por miedo al castigo y el codicioso que las activa por la esperanza de una recompensa. Ambos llevan en partida doble sus cuentas corrientes con los prejuicios sociales. El que tiembla ante un peligro o persigue una prebenda es indigno de nombrar la virtud. Por esta se arriesgan a la proscripción o la miseria. No diremos por eso que el virtuoso es infalible, pero la virtud implica una capacidad de rectificaciones espontáneas, el reconocimiento leal de los propios errores como una lección para sí mismo y para los demás, la firme rectitud de la conducta ulterior. El que paga una culpa con muchos años de virtud es como si no hubiera pecado, se purifica. En cambio, el mediocre no reconoce sus yerros ni se avergüenza de ellos, agravándolos con el impudor, subrayándolos con la reincidencia, duplicándolos con el aprovechamiento de los resultados. Predicar la honestidad sería excelente si ella no fuera un renunciamiento a la virtud, cuyo norte es la perfección incesante. Su elogio empaña el culto de la dignidad y es la prueba más segura del descenso moral de un pueblo. Encumbrando al interlope, se enfrenta al severo. Por el tolerable se olvida al ejemplar. Los espíritus acomodaticios llegan a aborrecer la firmeza y la lealtad a fuerza de medrar con el servilismo y la hipocresía. Admirar al hombre honesto es rebajarse, adorarlo es envilecerse. Stendhal reducía la honestidad a una simple forma de miedo. Conviene agregar que no es un miedo al mal en sí mismo, sino a la reprobación de los demás. Por eso, es compatible con una total ausencia de escrúpulos para todo acto que no tenga sanción expresa o pueda permanecer ignorado. Yo he visto el fondo de las que llaman gentes honestas. Es odioso, decía Talleyrand, preguntándose qué sería de tales sujetos si el interés o la pasión entraran en juego. Su temor del vicio y su impotencia para la virtud se equivalen. Son simples beneficiarios de la mediocridad moral que les rodea. No son asesinos, pero no son héroes. No roban, pero no dan media capa al desvalido. No son traidores, pero no son leales. No asaltan en descubierto, pero no defienden al asaltado. No violan vírgenes, pero no redimen caídas. No conspiran contra la sociedad, pero no cooperan al común engrandecimiento. Frente a la honestidad hipócrita, propia de mentes rutinarias y de caracteres domesticados, existe una heráldica moral cuyos blasones son la virtud y la santidad. Es la antítesis de la tímida obsecuencia, de los prejuicios que paralizan el corazón, de los temperamentos vulgares y degenera en esa apoteosis de la frialdad sentimental que caracteriza la irrupción de todas las burguesías. La virtud quiere fe, entusiasmo, pasión, arrojo, de ellos vive. Los quiere en la intención y en las obras. No hay virtud cuando los actos desmienten las palabras, ni cabe nobleza donde la intención se arrastra. Por eso, la mediocridad moral es más nociva en los hombres conspicuos y en las clases privilegiadas. El sabio que traiciona su verdad, el filósofo que vive fuera de su moral y el noble que deshonra su cuna, descienden a la más ignominiosa de las villanías.
son menos disculpables que el truhán encenagado en el delito. Los privilegios de la cultura y del nacimiento imponen al que los disfruta una lealtad ejemplar para consigo mismo. La nobleza no está en nuestro afán de perfección. La nobleza que no está en nuestro afán de perfección es inútil que perdure en ridículos abolengos y pergaminos. Noble es el que revela en sus actos un respeto por su rango y no el que alega su alcurnia para justificar actos innobles. Por la virtud, nunca por la honestidad, se miden los valores de la aristocracia moral. 3. Los tránsfugas de la honestidad. Mientras el hipócrita merodea en la penumbra, el inválido moral se refugia en la tiniebla. En el crepúsculo medra el vicio, que la mediocridad ampara. En la noche irrumpe el delito, reprimido por leyes que la sociedad forja. Desde la hipocresía consentida hasta el crimen castigado, la transición es insensible. La noche se incuba en el crepúsculo. De la honestidad convencional se pasa a la infamia gradualmente, por matices leves y concesiones sutiles. En eso está el peligro de la conducta acomodaticia y vacilante. Los tránsfugas de la moral son rebeldes a la domesticación. Desprecian la prudente cobardía de Tartufo, ignoran su equilibrismo, no saben simular, agreden los principios consagrados, y como la sociedad no puede tolerarlos sin comprometer su propia existencia, ellos tienden sus guerrillas contra ese mismo orden de cosas cuya custodia obsesiona a los mediocres. Comparado con el inválido moral, el hombre honesto parece una alhaja. Esa distinción es necesaria, hay que hacerla en su favor, seguros de que él la reputará honrosa. Si es incapaz de ideal, también lo es de crimen desembosado. Sabe disfrazar sus instintos, encubre el vicio, elude el delito penado por las leyes. En los otros, en cambio, toda perversidad brota a flor de piel, como una erupción pustulosa. Son incapaces de sostenerse en la hipocresía, como los idiotas lo son de embalazarse en la rutina. Los honestos se esfuerzan por merecer el purgatorio. Los delincuentes han decidido por el infierno embistiendo sin escrúpulos ni remordimientos contra la armazón de prejuicios y leyes que la sociedad les opone. Cada agregado humano cree que la verdadera moral es su moral, olvidando que hay tantas como rebaños de hombres. Se es infame, vicioso, honesto o virtuoso en el tiempo y en el espacio. Cada moral es una medida oportuna y convencional de los actos que constituyen la conducta humana. No tiene existencia esotérica, como no la tendría la sociedad abstractamente considerada. Sus cánones son relativos y se transforman obedeciendo al enmarañado determinismo de la evolución social. En cada ambiente y en cada época existe un criterio medio que sanciona como buenos o malos, honestos o delictuosos, permitidos o inadmisibles, los actos individuales que son útiles o nocivos a la vida colectiva. En cada momento histórico, ese criterio es la subestructura de la moral, variable siempre. Los delincuentes son individuos incapaces de adaptar su conducta a la moralidad media de la sociedad en que viven. Son inferiores, tienen el alma de la especie, pero no adquieren el alma social. Divergen de la mediocridad, pero en sentido opuesto a los hombres excelentes, cuyas variaciones originales determinan una desadaptación evolutiva en el sentido de la perfección. Son innúmeros. Todas las formas corrosivas de la degeneración desfilan en ese caleidoscopio, como si al conjuro de un maléfico exorcismo se convirtieran en pavorosa realidad los más sórdidos ciclos de un infierno dantesco. Parásitos de la escoria social, fronterizos de la infamia, comensales del vicio y de la deshonra, tristes que se mueven acicateados por sentimientos anormales, espíritus que sobrellevan la fatalidad de herencias enfermizas y sufren la carcoma inexorable de las miserias ambientales. Irreductibles e indomesticables, aceptan como un duelo permanente la vida en sociedad. Pasan por nuestro lado impertérritos y sombríos, llevando sobre sus frentes fugitivas el estigma de su destino involuntario
y en los mudos labios la hueca oblicua del que escruta a sus semejantes con ojo enemigo. Parecen ignorar que son las víctimas de un complejo determinismo, superior a todo freno ético. Súmanse en ellos los desequilibrios transfundidos por una herencia malsana, las deformes configuraciones morales plasmadas en el medio social y las mil circunstancias ineludibles que atraviesanse al azar en su existencia. La ciénaga en que chapalean su conducta asfixia los gérmenes posibles de todo sentido moral, desarticulando los últimos prejuicios que los vinculan al solidario consorcio de los mediocres. Viven adaptados a una moral aparte, con panoramas de sombrías perspectivas, esquivando los valores luminosos y escurriéndose entre las penumbras más densas. Fermentan en el agitado aturdimiento de las grandes ciudades modernas, retoñan en todas las grietas del edificio social y conspiran sordamente contra su estabilidad, ajenos a las normas de conducta características del hombre mediocre, eminentemente conservador y disciplinado. La imaginación nos permite alinear sus torvas siluetas sobre un lejano horizonte donde la logroguez crepuscular vuelca sus tonos violentos de oro y de púrpura, de incendio y de hemorragia, desfile de macabra legión que marcha atropelladamente hacia la ignominia. En esa pléyade anormal culminan los fronterizos del delito, cuya virulencia crece por su impunidad ante la ley. Su débil sentido moral les impide conservar intachable su conducta, sin caer por ello en plena delincuencia. Son los imbéciles de la honestidad, distintos del idiota moral que rueda a la cárcel. No son delincuentes, pero son incapaces de mantenerse honestos. Pobres espíritus de carácter claudicante y voluntad relajada. No saben poner vallas seguras a los factores ocasionales, a las sugestiones del medio, a la tentación del lucro fácil, al contagio imitativo. Viven solicitados por tendencias opuestas, oscilando entre el bien y el mal, como el asno de Buridán. Son caracteres conformados minuto por minuto en el molde inestable de las circunstancias. Ora son auxiliares a medias por incapacidad de ejecutar un plan completo de conducta antisocial. Ora tienen suficiente astucia y previsión para llegar al borde mismo del manicomio y de la cárcel, sin caer. Estos sujetos de moralidad incompleta, larvada, accidental o alternante, representan las etapas de la transición entre la honestidad y el delito, la zona de interferencia entre el bien y el mal, socialmente considerados. Carecen del equilibrio oportunista que salva del naufragio a otros mediocres. Un estigma irrevocable impídeles conformar sus sentimientos a los criterios morales de su sociedad. En algunos es producto del temperamento nativo. Pululan en las cárceles y viven como enemigos dentro de la sociedad que los hospeda. En muchos, la degeneración moral es adquirida, fruto de la educación. En ciertos casos deriva de la lucha por la vida en un medio social desfavorable a su esfuerzo. Son mediocres desorganizados, caídos en la ciénaga por obra del azar, capaces de comprender su desventura y avergonzarse de ella, como la fiera que ha errado el salto. En otros hay una inversión de los valores éticos, una perturbación del juicio que impide medir el bien y el mal con el cartabón aceptado por la sociedad. Son invertidos morales, ineptos para estimar la honestidad y el vicio, inestables hay, por fin, cuyo carácter revela una ausencia de sólidos cimientos que los aseguren contra el oscilante vaivén de los apremios materiales y la alternativa inquietante de las tentaciones deshonestas. Esos inválidos no sienten la coerción social. Su moralidad inferior bordojea en el vicio hasta el momento de encallar en el delito. Estos inadaptables son moralmente inferiores al hombre mediocre. Sus matices son variados. Actúan en la sociedad como los insectos dañinos en la naturaleza. El rebaño teme a esos violadores de su hipocresía. Los prudentes no les perdonan el impudor de su infamia y organizan contra ellos una compleja armazón defensiva de códigos, jueces y prestigios. A través de siglos y de siglos, su esfuerzo ha sido ineficaz. Constituyen una horda extranjera y hostil dentro de su propio terruño,
audaz en la acechanza, embosada en el procedimiento, infatigable en la tramitación aleve de sus programas trágicos. Algunos confían su vanidad al filo de la cuchilla subrepticia, siempre alerta para blandirla con fulgurante presteza contra el corazón o la espalda. Otros deslizan furtivamente su ágil garra sobre el oro o la lema que estimulan su avidez con seducciones irresistibles. Estos violentan, como infantiles juguetes, los obstáculos con que la prudencia del burgués custodia el tesoro acumulado en interminables etapas de ahorro y de sacrificio. Aquellos denigran vírgenes inocentes para lucrar, ofreciendo los encantos de su cuerpo venusto a la insaciable lujuria de sensuales y libertinos. Muchos succionan la entraña de la miseria en inverosímiles aritméticas de usura, como tenias solitarias que nutren su inextinguible voracidad en los jugos icorosos del intestino social enfermo. Otros captan conciencias inexpertas para explotar los riquísimos filones de la ignorancia y el fanatismo. Todos son equivalentes en el desempeño de su parasitaria función antisocial, idénticos en la inadaptación de sus sentimientos más elementales. Converge en ellos una inveterada promiscuación de instintos y de perversiones que hace de cada conciencia una pústula, arrastrándolos a malvivir del vicio y del delito. Sea cual fuere, sin embargo, la orientación de su inferioridad biológica o social, encontramos una pincelada común en todos los hombres que están bajo el nivel de la mediocridad: la ineptitud constante para adaptarse a las condiciones que, en cada colectividad humana, limitan la lucha por la vida. Carecen de la aptitud que permite al hombre mediocre imitar los prejuicios y las hipocresías de la sociedad en que vegeta.